De acuerdo. Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Se Perfecto. me oye, ¿verdad? ¿Se oye, eh? Se oye bien? Vale, vale, venga. Pues empiezo. Empiezo primero deseando a todo el mundo feliz Navidad. No sea cosa que pase algo que enturbie la relación. Bueno, eh, hace mes y medio, Julio y David me propusieron dar esta charla porque David y yo habíamos estado trabajando en un problema de conjetura de salto central KLS y habíamos hecho una cosita. Yo le había convencido a David para escribir un trabajo que yo tenía compromiso con la revista de la Academia de Ciencias de Zaragoza, de que tenías que escribir algo ahí. Y entonces le convencí a David y ya nos pusimos en eso y ya después de mucho pensar conseguimos hacer algo. Pero a mí, cuando me dijeron que diera la charla, me daba mucho miedo porque es una cosa muy, muy técnica, porque lo que hicimos es, de la conjetura KLS, había dos estimaciones que eran óptimas, pero se hacían por un método ligeramente distinto. Y aparentemente pues parecía que había que hacer cosas distintas. Entonces lo que nos propusimos es dar una única demostración en fin, y al final lo conseguimos y hemos conseguido hacer una única demostración y eso es lo que, hablando David y yo, pues lo habíamos, en fin, cumplir el compromiso que yo tenía con la revista de la Academia de Ciencias de Zaragoza. La revista de la Academia de Ciencias, no sé si lo he dicho bien, sí. ¿Y qué pasó? Que hace 15 días, hace 20 días, cuando ya estaba ya preparado yo, pues ha saltado un trabajo nuevo de una persona a la que yo no conocía, diciendo que había dado una mejora muchísimo, o sea, muy sustancial a la conjetura, a los resultados que se tenían del salto espectral. Con lo cual me hizo tambalear, dije yo, bueno, pues no tiene mucho sentido que yo vaya a dar una charla sobre la mejor acotación de la conjetura del salto espectral si ahora parece que hay una mejor acotación. Luego, pensándolo bien, hablando con David y con Julio, resulta que el señor, bueno, lo que contaré, pues tiene que ver mucho con lo que yo voy a contar ahora aquí. O sea, el método que sigue para dar la mejora está implícitamente en lo que yo estoy haciendo aquí. No digo que él haya utilizado para nada lo que vamos a hacer, ¿eh? Simplemente que la línea era buena. Entonces, bueno, pues en fin, pues he tenido que cambiar un poquito la presentación y voy a pasar a comentar. Bueno, ya aviso que la charla va a ser un poquito técnica y pido disculpas por anticipado. Voy a hablar de los contenidos que tiene. Bueno, primero pondré un poquito de notación e introducción de lo que se quiere hacer. Luego presentaré la conjetura. Bueno, perdonad que las transparencias están en inglés, como hace todo el mundo. Y presentaré, en segundo lugar, la conjetura espectral. Y para evitar repeticiones, porque otra cosa que es lo que yo me di cuenta es que todas las charlas que yo he dado en el seminario Rubio de Francia desde hace muchos años tienen que ver con este tema. Por no ser repetitivo, pues intentaré no contar cosas que he contado en otras instancias. Luego hablaré de los dos resultados que nosotros hemos unificado, el resultado de Eldar y Benpala, que eran hasta hace 15 días los mejores resultados conocidos. Y por último, bueno, contaré cuál es la demostración que hemos hecho nosotros, que es cogiendo, realmente no es muy original, es coger las cosas de Eldar, coger las cosas de Benpala y mezclarlas y cambiarlas, adaptarlas para que la cosa salga bien. Y por último, y lo he puesto ahí con rojo, hablaré del Joan Sichel Result, que es el resultado que ha aparecido hace 15 días. Claro, este resultado apareció en el Archive y es un trabajo que yo lo cogí, cuando leí el título, empecé a leerlo, la verdad es que se me hizo muy difícil de leer, porque de hecho no he podido leerlo, no lo entiendo bien, pero está escrito en términos de computer sciences y de cosas de machine learning y probabilidad, y con un lenguaje un poco diferente. Y yo, en fin, como está sin publicar y todavía no está aceptado, pues siempre tienes dudas de si el resultado va a ser bien, va a estar bien, va a haber una errata o no. Pero resulta que hace un par de días, en el seminario AGA, que es el seminario de Asymptotic Geometric Analysis, que organizan conjuntamente el Technion, el Instituto Technion de Israel y el Georgia Tech Instituto también, han invitado a este señor, Joan Sichel, para que dé una charla el 12 de enero próximo sobre este resultado. Entonces me da muchas garantías de que el resultado es bastante correcto, bastante bueno. Bueno, pues luego lo comentaré. Bueno, entonces empiezo ya lo que es la notación e introducción. Todo va a ser sobre probabilidades no cóncavas en RN. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, yo tengo el RN y tengo
una probabilidad boreliana que por serlo cóncava, quiere decir, es de la forma e elevado a menos una función convexa. Ahí podemos poner todo lo que queramos que sea una probabilidad y que integrado en Rn pues sea una medida. Bueno, V es una función convexa en el sentido general, es decir, que puede valer infinito en algún momento. Voy a poner ejemplos de probabilidades no cóncavas que son muy naturales. La primera, la exponencial, que es coger la exponencial, un medio de elevado a menos x, módulo de x, diferencial de x, multiplicarla por n copias, y esa es una probabilidad no cóncava. Una gaussiana, que la pondríamos así, e elevado a menos el producto escalar de B es una matriz, cualquier matriz simétrica definida positiva, actuando sobre X por X. Esto es una gaussiana, que en principio no es la gaussiana normal, pero es cualquier gaussiana. E incluso esta que pongo aquí abajo, no sé si se vive, es la función característica de un convex body. Un convex body es un cuerpo convexo con interior no vacío, o sea, su función característica normalizada para que sea una probabilidad. Esto es una función que efectivamente vale, la función convexa que hay que poner aquí, hay que hacer la cuenta, pero es infinito fuera del soporte del convexo. Bueno, pues estos son, de hecho, las probabilidades no cóncavas de este tipo son casi las más importantes, porque hay teoremas que dicen que si uno conoce resultados sobre las funciones características de cuerpos convexos, puede pasarlo a cualquier otra función logarítmicamente convexa. En general nos podemos imaginar cualquier expresión de una forma elevado menos una norma, si queremos. Una norma, pues eso sería, y siempre que esté normalizado, sería una probabilidad no cóncava. Bueno, sigo avanzando. Como esta charla es muy probabilística, pues voy a utilizar notación probabilística en lugar de poner la integral de f de x diferencial respecto de la probabilidad no cóncava, pondré la esperanza respecto a mu, porque hay diferentes medidas que van a aparecer. La varianza, que aparece poco pero aparece alguna vez, es pues, la esperanza de la función menos su media al cuadrado. Estas son cosas elementales. También indicar que a veces, cuando pongo la norma de un vector, me refiero siempre a la norma euclídea, la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado. Y también cuando utilizo el módulo de A es un subconjunto boreliano, pues puede ser la medida de Lebesgue, a veces aparecerá como M de A, o aparecerá como M sub N de A, si quiero que aparezca la dimensión, o a veces incluso como volumen de A. Bueno, esta es más o menos la notación. Y ahora voy a empezar para presentar un poco el problema para los que no estén familiarizados con la conjetura KLS, hablando de la desigualdad isoperimétrica clásica. En general, ¿qué es isoperimetría? Bueno, isoperimetría es un problema clásico que viene del problema de Didot de la antigüedad, de los cartagineses, pero es, dados dos volúmenes, cuál es la superficie mínima que los rodea, etc. Pero yo creo que en el lenguaje moderno podríamos decir, ¿qué es isoperimetría? Pues isoperimetría para mí es cómo la superficie controla el volumen que encierra. Es decir, cuando yo tengo una medida y tengo una superficie que lo encierra, ¿cómo, dado una superficie, controlamos el volumen? Bueno, pues la desigualdad isoperimétrica clásica dice que si yo tengo cualquier boreliano, la medida de su frontera es mayor o igual que una constante que depende de la dimensión por el volumen elevado a n menos 1 partido por n. Donde, ¿qué es m más? Pues m más realmente es la medida de la frontera, tal como está explicado, pero realmente en el término de la isoperimetría no hay que hablar de medida de la frontera, porque a veces esa medida de la frontera no está clara, no es la medida de Hausdorff de la variedad, si es que fuese una variedad la que rodea el conjunto, sino que es esta definición. El límite cuando epsilon tiende a 0, tomo el conjunto A, lo dilato epsilon, es decir, lo engordo un poquito, quito el volumen y entonces de lo que queda, divido, que es una especie de corona, divido por el grosor, y eso sería, pues, el límite cuando epsilon tiende a 0, eso sería la medida de la superficie o de la medida de la frontera. En concreto, en el caso de la desigualdad isoperimétrica, esta constante que pone aquí es exactamente igual a la medida de la superficie esférica, la medida clásica ordinaria de Hausdorff, dividido por la medida del volumen de la bola euclídea elevada a n menos 1 partido por n. En concreto, pues si queremos más detalles, en dimensión 2, lo que dice esto es que cualquier conjunto que yo ponga en el plano, la medida de su perímetro, si lo puedo medir, es mayor o igual que 2 veces 2 raíz de pi por la raíz cuadrada del área. ¿Esto dónde se alcanza la igualdad? Se alcanza la igualdad en las bolas, en los discos, en este caso. Y en el espacio, como pasa en RN, la superficie, la medida de la superficie que envuelve un volumen
está siempre mayor o igual que 36 pi por la raíz cúbica de 36 pi por la medida del volumen elevado a 2/3. Y esto es solamente igualdad en el caso del volumen. En el caso de las bombas. Bueno, esto es lo clásico y lo general es lo que he puesto, la fórmula que he puesto antes. Y ahora voy a cambiar. Esta es la desigualdad isoperimétrica clásica. Pero ¿qué sucede si pensamos y cambiamos de contexto? Vamos a poner un problema isoperimétrico diferente. Supongamos que ahora mi espacio total es este conjunto que está aquí pintado. Bueno, esta figura es de Mario Pérez, le agradezco gentilmente que me la haya dejado reproducir constantemente. Tengo un conjunto K que tiene volumen 1, vamos a normalizar para que ya sea una probabilidad su medida. Lo divido en dos partes, caso 1, caso 2, y hay una interface, hay una superficie en medio. Se trata de controlar la superficie esta. Bueno, pues el problema isoperimétrico que se ajusta a este problema, es decir, cómo la medida S, la medida de esta variedad, que es como lo hicieron al principio, está relacionado con estos dos volúmenes. Tener en cuenta que en el caso de que esto tenga medida 1, pues uno de los dos es mayor que un medio. Entonces no se trata de controlar el primero va de un medio hasta 1. El más pequeño es el que hay que controlar. Bueno, pues la medida de esta superficie, si cojo, hago lo mismo. Tomo el conjunto caso 1, que supongamos que es el pequeño, lo dilato epsilon. Bueno, cuando lo dilato epsilon, si estoy en RN, me salgo fuera de K. Solo me quedo con la parte que está en K. O sea, vuelve a aparecer un perfil sobre la superficie S y divido por el grosor y el límite, cuando eso tiene el límite inferior, que siempre existe, eso sería la medida de la frontera. Bueno, pues, ¿cuál es la desigualdad? ¿Cómo se controla la medida de caso 1 o de caso 2 el más pequeño de los dos? Pues aquí está, es lo que se llama constante de Shiger, es decir, la desigualdad isoperimétrica de este problema es esta que está aquí, es la medida de la superficie, la medida en ese sentido que acabo de decir, está controlada por una constante que depende del volumen por el mínimo de las dos medidas. Y el pregunta es, ¿cuánto es esa medida? Bueno, se llama Shiger porque Shiger hizo esto en geometría diferencial, en variedades riemannianas dimensionales, y demostró que en el caso de que estoy en una variedad riemanniana de volumen 1, entonces la medida de la variedad, él hablaba de variedades, es mayor o igual, y él dijo que un coeficiente, bueno, ya sabía que la medida es exactamente ¿cómo se llama? El primer autovalor del laplaciano asociado al operador de Laplace-Beltrami de ese dominio. Bueno, esta es otra posibilidad de trabajar este problema. Este problema, que yo solo lo voy a trabajar desde esta manera, de esta forma, se puede plantear también de forma funcional. Es decir, esta desigualdad tiene una versión en términos de funciones, en términos de, igual que la desigualdad clásica isoperimétrica es equivalente a la desigualdad de Sobolev, pues la desigualdad de Shiger tiene una desigualdad equivalente en términos de la desigualdad funcional de Poincaré. Bueno, pues ya se sabe que el coeficiente que aparece ahí es el mejor, el primer autovalor no trivial del laplaciano. Yo no voy a hablar nada de esto. De hecho, la charla del jueves pasado, Powell Wolf habló de esto y él lo planteó desde el punto de vista de desigualdad de Poincaré y dijo que esta constante era la que había que poner cuando, en el caso de que en lugar de poner cualquier función cualquiera, había que poner funciones lineales. Bueno, entonces, esta desigualdad que quiero estudiar, y lo hago para allá, no solo para una medida de un compacto, sino en general, cuando tengo una medida de probabilidad, para cada conjunto A, defino su dilatación, a la dilatación le quito lo de dentro, me queda solo la corona que está afuera, divido por el grosor, y eso sería la medida, que sería la superficie. Bueno, pues, dar una demostración de este tipo se dice dar una cotación tipo Shiger para la probabilidad. Esto es lo que se llama la desigualdad isoperimétrica. Que ya digo que tiene una formulación equivalente en términos de funciones, pero de la que yo no voy a decir nada. Bueno, en el año 1995, Kanal, Novas y Simonovich, que son las tres iniciales que aparecen ahí, KLS, conjeturaron, viniendo de un problema que venía de ciencias de la computación, que si la medida era lo cóncava, que esto no vale para cualquier probabilidad, sino solo para las probabilidades no cóncavas, había una constante absoluta, o sea, absoluta quiere decir que no depende de la medida, que no depende de la dimensión, de tal manera que la desigualdad isoperimétrica tenía esta forma. La medida de la frontera controla, salvo esta expresión que está aquí, al mínimo de las dos medidas posibles. Ya digo que hay que poner siempre el mínimo porque el máximo es un medio, o sea, perdón, hay una de ellas que es mayor que un medio siempre, o sea que eso no hay que considerarlo. Bien, aquí aparece una expresión que es la constante absoluta dividido por esa expresión que está ahí, que es exactamente la norma de la matriz de covarianzas, que es lo que está escrito aquí abajo, o
sea, como aplicación ideal de RN, en RN, la matriz de covarianzas, que es que tiene cuyos elementos son estos, pues se calcula su norma en L2 y se toma la raíz cuadrada. Ya sabemos que la norma de la matriz de covarianza, la norma de una matriz simétrica, porque esta es una matriz, es siempre el mayor valor espectral, eso ya lo sabemos. Bueno, esto es lo que conjeturaron Canal, Logas y Simonovic, hicieron alguna estimación. Claro, esta expresión que acabo de poner está un poco fea porque aparece la matriz de covarianza, entonces para evitarlo, esto es un problema de normalización, y para normalizar lo que hay que hacer es introducir una clase un poquito más restrictiva, aparentemente, que son las desigualdades, las probabilidades isotrópicas, que son aquellas cuyo baricentro, tiene dos condiciones, el baricentro es el origen, o sea, están centradas, y la matriz de covarianzas es la identidad. En ese caso, la matriz de covarianzas es la matriz de identidad, y entonces la conjetura KLS se queda de esta manera. Hay una constante absoluta, de tal manera que cualquiera que sea la probabilidad isotrópica, la medida de la frontera siempre controla una constante absoluta, que digo que no depende de esa matriz, de esa probabilidad, ni depende tampoco de la dimensión, por el mínimo de las dos medidas en que se divide el conjunto A y su complementario. Bueno, si se entiende esto para probabilidades isotrópicas, se puede demostrar la otra fórmula que he puesto antes para cualquier probabilidad, porque eso es más que un signo de cambio de variable. Ojo, cambio de variable si pasamos a través de la desigualdad de Poincaré de la que he hablado antes. Esto es equivalente a una desigualdad de Poincaré, ahí se hace el cambio de variable y eso permite demostrar que la fórmula es cierta, y luego se vuelve otra vez a esta situación y permite demostrar esto. Bueno, sigo adelante. ¿Cuáles eran los mejores resultados conocidos? Bueno, pues hasta hace un mes y 15 días o un mes, era el de Eldar, que lo dio en 2013, que no conseguía llegar a una constante, sino que ponía aquí un parámetro sigma n por el logaritmo de n, o sea, una cosa que depende de n. Y este parámetro sigma n es el supremo de algo así como la varianza del módulo. Cuando tomo la función módulo, tomo su esperanza. Bueno, esto no es exactamente la esperanza, por eso no digo que es la varianza, es casi la varianza. Tomo una probabilidad isotrópica cualquiera, calculo su módulo, que es esto que está aquí, es casi raíz de n, entonces se toma la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, y el supremo de esas cantidades para todas las probabilidades isotrópicas, eso es lo que se llama la cantidad sigma n. Bueno, esto es lo que se llama, este parámetro sigma n es importante, se sabe, hay una conjetura que dice que este parámetro sigma n también está controlado superiormente por una constante. Todo esto viene del estudio que se ha hecho en los últimos años de cómo está distribuida la masa en un cuerpo de dimensión n, o en una probabilidad no cóncava. Ya se sabe que está todo concentrado alrededor de raíz de n, en una bola, en la frontera, alrededor de raíz de n, y si esto estuviera acotado, que es acotado por una constante, que es lo que se denomina la conjetura de la varianza, pues se diría que toda la masa de una probabilidad no cóncava está concentrada en una corona de una anchura muy pequeña. Bien, esto viene detrás de la filosofía de que realmente las medidas no cóncavas son las probabilidades no cóncavas son casi como la gaussiana. La gaussiana pasa este fenómeno, toda la masa de la gaussiana está concentrada en una corona que está a distancia raíz de n, y se pensaba pues que no hay mucha razón para, o sea, se tiene conjeturado que esto es cierto. Bueno, entonces no se sabe si esto es cierto o no, pero lo que sí se sabe es que si la conjetura KLS es más fuerte que la conjetura de varianza. Si la conjetura KLS es cierta, esto también sería cierto. Y este número sigma sub n estaría controlado por una constante. Bueno, el otro resultado importante, que fue 3 años más tarde, era uno de Lee y Ben-Pala, que no daban la estimación de Eldar, sino que daban una estimación un poquito más fácil de entender, que es n elevado a un cuarto. Es una cosa que depende de n, pero ya está mejor, aparentemente mejor. No está mejor porque no son equivalentes, es decir, porque yo no puedo pasar de una a otra de ninguna manera, porque no hay ninguna relación, porque no se saben mejores estimaciones de la constante sigma n para poder llegar a esto que está aquí abajo. Y estas eran las dos demostraciones que había hasta, ya digo, hace 20 o 30 o 40 días, pero el método de demostración, que es el que luego comentaré, era más o menos parecido, pero había un momento que se separaban. Eldar hacía una lección, Lee y Ben-Pala hacían otra, y entonces lo que hemos hecho David y yo es hacer una demostración conjunta de los dos resultados a la vez.
Y eso es lo que contaré después. Bueno, ya digo, ya hace 15 o 20 días apareció este teorema de Johansi. Pongo ahí 2020 con interrogante porque no sé cuándo va a ser publicado. Esto apareció en el archive. Y dice que, el exponente que hay que poner aquí abajo no es un cuarto, es menor que cualquier potencia. Es una constante absoluta que tiende a... Es c n elevado a su. A su n es una sucesión que tiende a cero. Eso es lo que dice. O sea, esto mejora de una manera brutal las dos estimaciones, sino cualquier estimación potencial que se puede suponer. Porque si esto es cierto, podemos decir que esta constante que aparece aquí es menor que cualquier potencia. El problema es que cualquier potencia, conforme vamos cambiando la potencia, como veremos luego cuando lo comente, pues la constante se modificaría. Bueno, pues hasta aquí es lo que había. Oye, esto es lo que hay ahora. Ya digo que este resultado todavía no está aceptado en una revista que yo sepa, pero tiene muchas probabilidades de ser cierto, tiene mucha verosimilitud. Este chico, bueno, esta persona, Yuanxi Chen, en fin, yo no lo conocía de nada, me metí en el MathSciNet y he visto que tiene solo 5 publicaciones, todas son salvo esta, bueno, 5 publicaciones en el MathSciNet, esta no la tiene el MathSciNet. Las 5 son de Machine Learning, o sea, de cosas de computación. Una está publicada en los procedimientos de la National Academy of USA, o sea, que es una revista importantísima, y las otras están publicadas en el Journal of Machine Learning, o sea, son cosas muy de computación. Bueno, cuando ya digo, y vuelvo a repetir, cuando le han invitado a dar la charla en el seminario AGA en enero, será porque tiene mucha posibilidad de que sea cierto. Y otra cosa que me sorprendió es que esta persona ha hecho la tesis en la Universidad de California en Los Ángeles. Este resultado, tal como aparece en el paper que ha colgado en el archive, lo ha hecho en Zurich, porque ha debido estar trabajando en el Tecnológico de Zurich, en un programa ERC, dentro de una beca ERC. Y ahora, tal como lo anuncian para la charla del 12 de enero, está en Duke, la Universidad de Duke, la han contratado allí, o lo habrán contratado, es decir, no es una persona a la que no haya que tener en cuenta. Bueno, yo ahora ya, a partir de ahora ya me voy a dedicar a la demostración de estos dos resultados, el resultado de Eldad y el resultado de Liebenpala. Lo importante es que lo que voy a contar, mirando en la demostración que ha hecho Yuanxi Chen, sigue este procedimiento que hizo Eldad, que hizo Liebenpala, que hemos hecho nosotros conjuntándolos, y es el que hay que hacer, lo que pasa es que lo mejora. De hecho, cuando David y yo estuvimos haciendo esto, intentamos, claro, como hace todo, miras el resultado de Eldad, miras el resultado de Liebenpala y lo que haces es intentas mejorarlo. ¿Cómo puede ser que uno de una cosa y otro de otra cosa? Además, tal como lo veré, parece que es una cosa de interpolación, porque una cosa está hecho para exponente 1 y otra para exponente 0. Parece que habría exponentes z al medio que darían algo. Bueno, después de hacer muchos trabajos y muchas vueltas y muchas vueltas, hemos visto que no llegábamos a nada y que eran dos demostraciones que marchaban en paralelo. Al final, el conseguir que sea una única demostración, pues nos parece una cosa interesante, y lo que es más importante es ver que en el trabajo que ha hecho Yuanxi Chen también usa esta elección que hemos hecho nosotros. Por eso creo que tiene interés en llegar a entender esta demostración para poder entender un poquito mejor lo que ha hecho esta persona. Bueno, hay dos resultados previos que utilizamos para estudiar este problema. El primer resultado que es de Manuel Milman de 2011, que dice, si yo quiero dar una acotación isoperimétrica para cualquier localidad isotrópica, me tengo que preocupar solo de los conjuntos que tienen medida un medio. Solo me preocupo de esos. Porque del resto sale como consecuencia. Es decir, si para cualquier conjunto que tiene medida un medio, la medida de la frontera, al alargarlo epsilon, es decir, al dilatarlo teta, siempre se acota por una constante c que no depende del conjunto, entonces para cualquier otro conjunto lo que aparece es la dilatación c partido por teta. Es decir, yo me olvido del resto de conjuntos y los conjuntos importantes son los conjuntos que tienen medida un medio. Hay que ver qué pasa con los conjuntos que tienen un medio, qué hay que hacer, cómo de grandes hay que dilatarlos para que pues, estemos seguros que esa dilatación, quitándole lo de dentro, no sea una cosa pequeña, esté controlada por abajo. Esto es lo primero. Bueno, ¿y qué es esto de dilatar? ¿Cómo se puede dilatar conjuntos? Bueno, pues hay otro resultado que es mucho más antiguo. De hecho, esto viene ya de las cosas de Gauss, perdón, de las gaussianas, que dice lo siguiente.
las medidas que son más log cóncavas que la gaussiana tienen una concentración. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo una probabilidad gaussiana que es de la forma e elevado a menos una gaussiana t medios x cuadrado, y luego le ponemos un factor más, un sumando más, que es elevado a phi de x. Realmente es el producto de una gaussiana por una log cóncava. Pues si tenemos una probabilidad que es, digo, más convexa, el exponente es más convexo que la gaussiana, o sea que la probabilidad es más log cóncava. A ver, vuelvo para atrás, se me ha ido esto. Si tengo una probabilidad que es de esta manera, si tomo cualquier conjunto que tiene medida entre 1 décimo y 9 décimos, es decir, un conjunto que no está cerca ni de 0 ni de 1, al dilatarlo, d partido por raíz de t, el t es el que aparece en el exponente de la probabilidad, al dilatarlo, casi ocupa todo el número. Esto es lo que se llama el fenómeno de concentración de medida. Tengo un conjunto que no es muy pequeño ni muy grande, entonces al dilatarlo, un poquito, d partido por raíz de t, ya ocupa todo el espacio. ¿Vale? Ya se acota inferiormente con una constante absoluta, 95%. D es una constante absoluta. Entonces, si mi probabilidad fuera de esta forma, la conjetura ya estaría resuelta. Bueno, ¿por qué? Pues vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues tengo mi probabilidad mu y voy a tomar un borreliano cualquiera que tenga medida un medio. Entonces se trata de encontrar las constantes, la dilatación que tengo que hacer y la constante que acota por debajo. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces, como la medida mu, yo no sé lo que es aquí, es la f que aparece en esta expresión de aquí abajo, pues la voy a multiplicar por un factor de ese estilo. Es decir, yo ya sé que esto es lo cóncavo, f de x. Pues la multiplico por un factor gaussiano, que está aquí escrito, menos la gaussiana actuando sobre el vector x, y luego con un factor lineal. Y aquí está la cosa que mete Eldar. Toda esta estrategia es de Eldar. Bueno, pues la pongo así. De esta manera ya tengo una probabilidad de las que verifica la anterior. Entonces, si yo sé que para estas probabilidades puedo controlar la medida, pues a ver cómo bueno, y tengamos en cuenta que lo que he puesto aquí, que es elevado a algo, elevado ahí, cuando y es pequeño, es como 1 así. Es decir, estoy multiplicando con una cosa que está muy cerca de mi probabilidad. Entonces, parece que si este resultado se obtiene algo para la medida modificada, lo podré obtener también para la medida cualquiera. Entonces, o sea, aplicar el resultado de la concentración mu sub t y luego pasar a la probabilidad. Es decir, esa es la idea. Modifico mi probabilidad, hago un proceso estocástico, lo que se llama un proceso estocástico, pongo un parámetro t de esta manera. Bueno, esta z sub t que he puesto aquí obviamente no es más que un factor de normalización para que esto sea una probabilidad. Depende de t, pero nada más. No depende de x. Bueno, y si no me voy mucho, pues podré volver. Esa es la idea. El problema es que no era tan sencillo. Una cosa, Sí, sí. Sí, en la transparencia de antes, el e a la ct, el producto escalar de arriba de la exponencial, no sé si Sí. está puesto así a propósito, sería e a la menos. No, da igual, porque el menos lo puedes poner dentro de CDT. CDT es un vector. Lo vas a poner dentro de la C. Vale. Sí, no importa, sí, claro. Vale. C o menos C. O sea, puedes poner menos C y ya está. Vale. No ese es el problema. No importa, no. ¿De acuerdo? ¿Puedo pasar? Bueno, entonces, Eldar, que es el que tenía esta idea en la cabeza, organizó lo que se llama, ahora todo el mundo llama, Eldar Localization Scheme, el esquema de localización de Eldar. Consiste en lo siguiente. Mi medida es diferencial de mu igual a f de x por diferencial de x. Pues voy a construir el proceso estocástico con una f sub t que va variando con t, pero, o sea, que va a ser de esa forma que he puesto antes, z sub t, que es el factor de normalización para que esto sea 1, un c sub t que esté aquí, y b sub t que es la gaussiana que tengo que ir eligiendo. El problema es que si lo elijo así tal cual, la cosa no funciona. Entonces lo que hace él es, ¿cómo se eligen c sub t y b sub t? Bueno, pues es como soluciones de un sistema diferencial estocástico. O sea, esto que he puesto aquí es un sistema donde la primera línea son vectores, a c sub t es un vector, c sub t minúscula es un vector de n componentes. Esta c sub t que tengo aquí es una matriz que yo invento y yo pongo ahí. B sub t es el centro de gravedad de la probabilidad que me vaya a salir. C sub t es lo que yo he querido poner, y diferenciarlo, W sub t es un proceso de Wiener, un movimiento parcial. Y diferencial de B sub t, que es la probabilidad que pongo aquí, pues es también, esto es una ecuación matricial, es decir, es una ecuación que tiene n por n ecuaciones, y C sub t diferencial de t. Poniendo que empieza en 0 para que esté cerca del origen, y ya digo, B sub t es esto. Bueno, entonces ahora observemos que este sistema tiene solución, y observemos que esta c pequeña de t depende
de omega. Aunque no le he querido poner por no emborronar, C sub t depende de omega. Y B sub t también depende de omega. O sea que realmente lo que tengo aquí F sub t, la solución, o sea, la densidad de probabilidad que yo voy a construir depende de omega. Es decir, F sub t de x, omega. O sea, que es variable. Z sub t depende de omega porque es un promedio de una cosa que depende de omega. C sub t depende de omega y B sub t depende de omega. Bueno. Ese es el proceso de... Es complicado porque es un sistema diferencial estocástico y no estamos acostumbrados a resolver esto. Y aquí está. Eldan, que es el primero que hizo la elección, dijo, voy a poner en cada punto, en cada instante, la matriz de covarianzas de la probabilidad de mu sub t elevada a menos 1. Y sin embargo, Liebenbala eligieron la identidad, con lo cual son dos sistemas diferenciales distintos, con soluciones distintas y trabajan de manera, bueno, parecida pero distinta. Y claro, yo cuando lo vi, bueno, mirándolo, pues esto es un proceso de interpolación, porque aquí podría haber puesto A sub t elevado a 0. O sea, aquí podría haber puesto, en lugar de C sub t, podría haber puesto C sub t igual a A sub t elevado a menos teta, con teta un valor a elegir entre 0 y 1 y optimizar. Bueno, le dimos muchas vueltas, y no había forma, no salía. Nosotros no nos ha salido nada y lo único que hemos sido capaces de hacer es unificar estos dos. Es decir, vamos a tomar el de aquí abajo, vamos a olvidarnos del de arriba, y aunque da algunas complicaciones, se puede llegar a los dos resultados a la vez. O sea, cuando elegimos el de abajo, nos hemos cargado parte de... Bueno, voy a volver atrás para que se vea mejor. Aquí. Nos hemos quitado... Esto ya no es un sistema diferencial, porque si esto es la identidad, si ponemos aquí la identidad, pues B sub t es t veces la identidad. Y aquí pues sale todo mucho más sencillo. Y realmente queda un sistema aquí escrito que es diferencial de C sub t, que es esto, que es un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Pero también es gaussiano, porque aquí aparece el movimiento browniano, el proceso de Wheeler, y esta es la solución. Bueno. Por lo que hemos obtenido, pues, es Z sub t es esto, y he visto que aquí le falta la t, pero bueno, es igual. Le falta la t, bueno, es igual. Una vez que ya se tiene esto, se puede ver que diferencial de F sub t se puede escribir haciendo cálculo de Ito, porque esto realmente lo que aparece aquí es un proceso de Ito, porque esto que está aquí son procesos de Ito. La diferencial de F sub t es de esta forma, es un proceso de Ito que tiene esta forma, es decir, solo tiene componente, o sea, los procesos de Ito, que ahora explicaré, tienen dos sumandos y aquí solo aparece el segundo sumando. Es decir, solo tiene término de difusión, no tiene término de deriva, es decir, de conducción. Eso da una ventaja a este procedimiento, que F sub t es una martingala, es decir, que la ventaja es que si yo quiero calcular la medida de un conjunto A, que sería la integral, para la medida mu, sería la integral sobre A de f de x diferencial de x, realmente esta F sub t que está aquí escrita es la esperanza condicionada del proceso F sub t respecto a condicionadas en el instante inicial y sale exactamente la esperanza, o sea que realmente el valor de la medida de mu sub A es la esperanza de los valores que sostiene mu sub t de A cuando considero todas las probabilidades posibles que se generan ahí. Y esto me permite volver de la situación mu sub t a la situación mu de A. Es una ventaja fundamental. Bueno, doy una pequeña idea para los que no sepan lo que es un proceso de Ito. Un proceso de Ito es un proceso, esto es lineal, supongamos que estamos en dimensión, un proceso de Ito unidimensional, pues es un proceso en el que I sub t es alfa sub t, sigma sub t, donde alfa y sigma y delta son aplicaciones que varían entre 0 y t y en espacio de probabilidad. W sub t es un movimiento browniano y lo único que hay es I sub 0 es una función f sub 0 medible, porque estoy aquí considerando una tribu de probabilidades de sigma álgebras. Sigma sub t y sigma sub t son medibles respecto a f sub t y tiene que estar las alfas t en L1 y las sigma sub t en L2. Entonces, lo que quiere decir esta expresión no es ni más ni menos que decir que el proceso de Ito, el valor I sub t de omega, es I sub 0 de omega más la integral entre 0 y t de alfa sub t de omega, diferencial de S, integrado respecto a S, más la integral entre 0 y t de sigma sub S de omega, diferencial de S de omega. Bueno, el integral, esto que está aquí, el primer sumando es sencillo porque es integral incluso de arriba, si no quiero, integral de LB. Pero esto de aquí es muy complicado, es lo que se llama la integral respecto al movimiento browniano, que lo que significa es esto, es una integración en el sistema de Moreles de Riemann-Stieltjes o Riemann-Stieltjes, donde se toma el valor de sigma sub n en el extremo del intervalo y se toma el incremento del intervalo. Y hay que decir que esto hay que tener mucho cuidado, porque así como en el caso
de la integral de Riemann-Stieltjes, uno puede poner el valor de la función sigma sub en cualquier punto. Aquí hay que ponerlo en el extremo sigma sub i. Si se pone en el sigma sub i más 1, sale otra cosa distinta. O sea que hay que ser muy cuidadoso. Y lo que es importante es que de esta fórmula, si I de t es de esta expresión, la fórmula me dice, de Deito me dice que si yo tengo una función que depende de esta variable aleatoria, la diferencial, o sea, cómo se puede expresar f de t, f de I de t en términos de integrales, pues hay que aplicar la fórmula de Taylor, pero hay que aplicar hasta el segundo, porque la diferencial segunda no desaparece. Es decir, aquí lo que pasa es que aparece multiplicado la derivada segunda por lo que se llama la variación cuadrática de la variable I sub t. I sub t es una variable estocástica que tiene variación cuadrática, que tiene variación cuadrática, que es el sigma sub t que aparece aquí. Bueno, pues una vez entendido más o menos esto, o sea que hay que tener cuidado con la fórmula de Ito, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seguir lo que dijo Elda. Fijamos un boreliano que tiene medida 1 medio. Y ahora construimos un proceso estocástico que depende de t y de omega, aquí está indicado, y de e, en este caso, que es, este proceso es cómo va variando el conjunto E que tiene medida 1 medio, que está fijo, cuando le aplico mu de t, la familia que he aplicado. Bueno, pues sería la medida mu sub t de e, g de t es mu sub t de e, es decir, la integral sobre e de f de t de e, que depende de omega, y es obvio que en el instante inicial, esto es f de 0, que es f, o sea que esto es un medio. Entonces, ¿cómo va variando la medida del conjunto cuando lo voy pasando por todo el proceso estocástico? Entonces, en el instante inicial, para todo valor omega, esto es un medio. Bueno. Y la cosa es lo que hay que hacer es encontrar un tiempo t fijo y una constante θ, tal que la medida de la dilatación de E respecto al θ menos E esté controlado por abajo. Esto, si lo escribo, es la integral sobre E sub θ menos E de la función f, pero f ya hemos dicho que es la esperanza de las f sub t, esa es esperanza condicionada, entonces escribo f en lugar de f, es f sub f, la esperanza de f sub t, aplico Fubini, saco la esperanza fuera. Entonces, se trata de hacer la esperanza de estas cosas que están aquí, que son las medidas de las dilataciones. O sea que la dilatación que busco también es la esperanza de las dilataciones que suceden en el instante t. Bueno, si supiéramos que esta medida de t está controlada para todo omega, pues ya estaría. Si esto estuviera controlado por 0,5, por ejemplo, pues ya habríamos terminado, porque sacaríamos que la medida de u elevado a t, también sería 0,5. El problema es que para cada omega eso tiene un valor diferente. Bueno, supongamos que hay un conjunto m de sucesos en el cual yo soy capaz de acotar inferiormente esta expresión, la medida de cómo va variando. Entonces, esto, lo que tengo aquí sería mayor o igual que esa constante que he obtenido, c, por la probabilidad de ese conjunto. Bueno, esta es la cosa. ¿Cómo consigo saber cuánto es esta constante? Bueno, pues estas probabilidades que tengo ahora, mu sub t, son de la forma exponencial. Entonces, le tengo que aplicar el resultado 2. Eso depende del tiempo t. Eso del tiempo depende. Ahí puedo aplicarlo. Eso va a ser mayor que 0,95. Si el conjunto, concretamente, si lo que vale el instante inicial, g de t, estudio cuál es el suceso en el cual en el instante t, g de t menos un medio es menor que un cuarto. Porque si esto es menor que un cuarto, a g de t, en lo que vale la medida del instante t, voy a poder aplicarle lo que he llamado el resultado previo. Si consigo demostrar que este conjunto tiene una probabilidad gorda, que no sea cero, entonces yo sé que para todos los omegas que están aquí, esto va a ser mayor que la dilatación va a ser mayor que 0,95 si pongo ahí raíz de t, y por lo tanto obtendré la probabilidad, la medida de la dilatación, que es lo que busco, de la dilatación menos el conjunto, va a estar controlado por 0,95 menos la medida del conjunto, que es 0,5, por la probabilidad de este conjunto. O sea que lo que necesito es acotar este conjunto, la probabilidad de este conjunto hacia abajo. Que esto sea mayor, que no sea pequeño, que no sea cero. Bueno, es decir, hay que encontrar un t y un c sub 1 que sean independientes del conjunto E, porque claro, para cada conjunto E aquí tendría un mundo distinto, de tal manera que este conjunto P de M esté acotado inferiormente hacia abajo. Con lo cual me daría el resultado que yo busco, que es
la conjetura estaría demostrada para raíz de t veces partido por C1 y de ahí que serían constantes absolutas. Entonces, tengo que determinar t para que este conjunto P tenga una medida positiva, para que este conjunto, la probabilidad de M sea positiva. Eso es lo que se trata. Bueno, enuncio el teorema que hemos demostrado, que hemos escrito, realmente es la recopilación de dos, David y yo. Existe una constante absoluta donde para una localidad cóncava la constante que ponemos es el mínimo de las dos cosas, el mínimo de la que, aquí ponemos el mínimo de la obtenida por Eldar y la obtenida por Lieberman. Este es el resultado, que engloba los dos. El resultado no es nuevo, es la unión de los dos. Lo que es nueva es un poquito la idea de la demostración. Vamos a ver. Bueno, empezamos con la medida. Y ahora tomamos la función G sub t que he dicho antes, que es el proceso que quiero medir, y me di cuenta que este G también es un proceso, usando cálculo de Ito, la diferencial de G sub t pasa dentro, sería la diferencial de G sub t, estamos aquí, y la diferencial de G sub t es esta expresión que tiene aquí, con lo cual aquí no aparece más que un proceso, eso es un proceso que solo tiene la parte de difusión, no tiene parte de eso, luego vuelve a ser una martingala. O sea que este GDT también me permite promediar. O sea, ¿qué quiero decir? Además de eso, como es una martingala, está altamente concentrada, porque las martingalas tienen la siguiente propiedad que voy a comentar ahora. Hay un teorema de Dufnis y Swartz que dice: toda martingala localmente finita como es esta, el valor de G sub t menos G sub 0 es un movimiento browniano independiente en el instante gt de la variación cuadrática en el instante t. O sea, que podríamos decir que G de t menos G sub 0 es casi una gaussiana. Lo que pasa es que esto no es una gaussiana. El movimiento browniano es una gaussiana. Lo que pasa es que esto depende de omega. No es una gaussiana. Es un poquito más complicado. O sea, podríamos decir que G de t menos un medio, o sea, que esto está cerca de un medio, es casi como una normal. Si esto no dependiera de omega, pues sería fácil hacerlo. El problema es que sí depende de omega. Aparte que no tenemos el valor, tenemos una ecuación. Bueno, o sea, vuelvo a escribir, G de t menos un medio es G de t menos G de 0, es esto, y esto, lo que hay que hacer es, esto es una, ya digo que es un movimiento browniano en un tiempo que va variando con omega. Lo que sí podemos hacer es demostrar que la variación cuadrática está controlada por la integral entre 0 y t de la norma de la matriz de covarianzas, y si aplico aquí una acotación brutal, pues esto es menor o igual que el máximo del integrando por t. Es decir, esto es una acotación, esto es lo que tengo que acotar. O sea, si yo fuera capaz de encontrar un m, o sea, voy a fijar un número m, puedo decir, la probabilidad de que G de t menos un medio, voy a mirar el complementario, sea mayor que un cuarto, para ver que eso es pequeño, para que lo otro sea grande, es la probabilidad de que esta gaussiana, no, menos gaussiana, sea mayor que un cuarto. Pero claro, el que esto sea mayor, si fuera una gaussiana sería fácil, pero no es fácil, porque no es gaussiana. Entonces hay que hacer, como hacen Lieberman, dividir en dos sumandos. Si tengo un omega para el cual el G de t es mayor que m, lo considero y tengo por ahí probabilidad de que la variación cuadrática para ese omega sea mayor que m. Y si no, pues tendría que tomar el máximo, el t será menor que m, pues será el máximo de entre 0 y m de la variación cuadrática de G sub t que sea mayor que un cuarto. La ventaja es que esto que está aquí, el segundo sumando, es un máximo de movimientos brownianos. Ahora sí que ya no depende de omega, esa t ya no depende de omega, es fija, porque m está fijo. Esto sí que es un máximo de movimientos brownianos, esto se acota bien y esto es una exponencial. Esto es una gaussiana, esto se acota bien. Entonces la cosa es acotar la parte de adelante. O sea, lo que necesitamos es acotar que esto sea mayor que m. O dicho, volviendo aquí arriba, que el máximo de las matrices de covarianza sea mayor que m partido por t. ¿Qué me tengo que poner para acotar eso bien? Para que me salga también gaussiano controlable y esto sea grande, no sea pequeño, al revés. Quiero demostrar que esto es pequeño, lo tengo que meter hacia arriba, o sea, tengo que meter esto hacia arriba. La exponencial se acota hacia arriba y eso también. Bueno, a ver, no sé qué he hecho ahora. Bueno, anda, he salido de pantalla completa, no sé cómo voy a volverlo a... Voy a intentar volver a la pantalla completa, a ver. Pantalla completa. Vale.
Bueno, entonces lo que hay que hacer es medir la norma de la matriz de covarianzas, cómo avanza, cómo se controla hacia arriba la norma de la matriz de covarianzas. La matriz de covarianzas, la norma es, como es una matriz simétrica definida positiva, es el máximo de los valores espectrales. Y eso no es un proceso de Ito porque no es diferenciable. El máximo no es diferenciable. Entonces hay que utilizar funciones que sean más suaves, otros potenciales, y el potencial que elige tanto Lieben-Pala es la matriz de covarianzas elevada a P. P es un número natural. Entonces, en la primera proposición que escribimos es esto: la diferencial de la traza de la matriz A sub T elevado a P es un proceso de Ito que se puede escribir con dos sumandos. Un proceso de, ¿cómo se dice? Esto es la difusión y esto es la deriva. Donde la difusión está controlada por esta expresión cuando el exponente P es mayor o igual que 3, o por esta expresión de aquí abajo cuando el exponente es 2. Y el vector que acompaña el producto escalar aquí al movimiento browniano, el V sub T, está controlado independientemente de cuál sea el valor de P mayor o igual que 2. Este sigma sub T, ese sigma sub N, es el que he dicho antes. Es el supremo de la raíz cuadrada de la varianza del módulo con las matrices para todas las probabilidades isotrópicas. Casi es eso, sí. Bueno, esta es la demostración que hemos hecho nosotros. Esta es nueva. Vamos a ver, Lieben-Pala hicieron el caso P igual a 2 con su elección, y Eldar hizo la de arriba con su elección. Entonces lo que nosotros hemos hecho, la demostración de las dos partes con la elección de Lieben-Pala. Para ello introducimos, esto ya es bastante más técnico, introdujimos sus vectores sigma sub i j, que son la esperanza respecto a la probabilidad de U sub t del producto escalar x menos el baricentro por v sub i. Bueno, y esto es un vector que aparece aquí. Esta V sub i es una base ortonormal que hay que elegirla, que es la base que ortonormaliza a la matriz de covarianzas en el instante t, que va variando con el tiempo. Bueno. Y entonces, para el caso de delta igual a 2, se puede escribir esto, que la delta sub t es esto, la suma de las normas, la norma 2 de estos vectores, menos 2 veces la traza de a sub t elevada al cubo. Si quitamos y prescindimos de esto, lo controlamos por esta expresión. Esto es lo que hicieron Lieben-Pala. Esto es igual que Lieben-Pala. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho con otra matriz ortonormal distinta, que es un poquito más técnico. Y de aquí se saca que delta sub t se tiene esta notación. Delta sub t se controla de esta manera, porque esta es la aportación importante de Lieben-Pala, es pasar de aquí a aquí. Y estas normas vienen controladas de esta expresión. A ver, para el caso P mayor o igual que 3, la acotación es un poquito más técnica. Aparece aquí, es una cosa muy complicada, aparecen los valores espectrales, aparecen las normas de los vectores, aparecen los valores espectrales. En la casa P igual a 2 desaparecía un sumando y era más fácil, y todo solo se puede hacer en acotaciones y se acota de esta manera. Es un poco más técnico, no voy a decir cómo se hace, esto es lo que nos dio más trabajo a David y a mí, pero ya lo conseguimos hacer y llegamos a esta solución. Con lo cual ya, de aquí luego ya un poquito más técnico, computando el valor de estas esperanzas, podemos conseguir la acotación que demostramos. Bueno, una vez que ya tenemos este teorema, pasamos a la siguiente proposición. Hay un valor a partir del cual, o sea que lo que vamos a demostrar vale a partir de un n sub 0 en adelante, pero eso no es importante. Es decir, los primeros valores no importan, porque estos problemas asintóticos son importantes cuando n es mayor que n sub 0. Los primeros valores se pueden arreglar a base de modificar las constantes. Pues la probabilidad de que la norma sea menor que 4 en todo el intervalo 0 t mayúscula es mayor que 0,9 si elegimos este valor de t. T1 partido por c, el logaritmo de n al cuadrado si va a subir el cuadrado. Obtenemos la acotación que la norma del operador es menor que raíz de 57 partido por 7 raíz de n para todo t en el intervalo 0t si tomamos este intervalo t. Estas son las dos acotaciones con probabilidad muy grande, con lo cual el conjunto M tiene una acotación muy grande. En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, el conjunto G sub t tiene una probabilidad estrictamente menor que 1 y por lo tanto tiene una probabilidad grande y, a ver qué estoy diciendo. Este tiene una probabilidad muy pequeña, esto está mal, habría que poner que es mayor que 0. A ver, ¿qué estoy diciendo? No podéis hacer, no. Esto está bien, con lo cual el complementario es muy grande, es mayor que 1 menos c. Con lo cual ya nos da el teorema que queremos. Bueno, ¿cómo se hace la demostración de esto? Bueno, para t, fijaros que hay una constante m que aparecía antes que tenía que decidir. Para el caso, esto es nuestro, pero vamos, no es muy difícil. En el caso primero, elegimos p igual al logaritmo de n, elegimos esta constante t y m es exactamente 4t. Por eso la matriz, elegimos como valor de p 1 partido por logaritmo, la traza
la norma de operadores de A sub t sería menor que la 1 partido por logaritmo de n potencia de la traza de la matriz elevada al logaritmo. Bueno, el logaritmo de n no es un número natural. Habría que ser un poquito más cuidadosos y poner aquí la parte entera del logaritmo de n, pero bueno, es igual. Salvo esto, digamos esta acotación, y entonces conseguimos, uniendo las dos cosas, la probabilidad de que del conjunto que había dicho va a ser menor, es menor que esto, es menor que 0,1, porque eso tiene que la probabilidad, la suma de los dos sumandos, este es menor que 0,1 y este es menor que 0,1, por lo tanto sucede esto para n suficientemente grande. En el otro caso, que es el caso que hicieron el IBEPALA, esto es lo mismo que el IBEPALA, es lo mismo, elegimos este valor de m, la norma del operador sale esto, y entonces volvemos a acotar los dos sumandos que aparecían para controlar g de t menos un medio. Uno me sale menor que 0,1, el otro también me sale menor que 0,1, por lo tanto la suma es menor y por lo tanto llegamos al resultado. O sea que en cualquier caso, tanto elijamos este t, este valor de t primero con el b correspondiente y este valor de t con el valor correspondiente, este conjunto siempre tiene una probabilidad muy pequeña, menor que 0,2. Su complementario mayor que 0,8 y con lo cual se obtiene el resultado. Más o menos, esto es lo que quería comentar. Lo que venía aquí, entonces me salía 0,95 menos 0,5 por 0,8 y este era el resultado. Punto. Y aquí se terminaba la charla hace unos días, pero me molesta mirar el resultado de Yuan-Shi y lo voy a explicar un poquito más. El resultado de Yuan-Shi, Chen, es, ya he dicho, aquí se pone n elevado a su... Esta sucesión que pone aquí, a su n, realmente es una O sub n de 1. Es menor que una constante log n partido log n elevado a un medio. O sea que n elevado a esto es n, o sea, no, si lo pongo en forma exponencial, es elevado a un medio logaritmo de n por logaritmo partido logaritmo. Sigue apareciendo una raíz del logaritmo en el numerador que dice que no es constante, pero de luego es mejor que cualquier potencia. Con lo cual, este resultado de Yuan-Shi, Chen, si es cierto, que yo espero que sí, pues dice que la acotación se puede rebajar, es menos que cualquier potencia, no es ni siquiera potencial. Y ahora una pequeña idea de lo que hace él. David y yo habíamos estudiado esto por la activa pasiva y perifrástica, habíamos intentado hacer interpolación, cualquier cosa que hemos intentado no nos ha salido, y pensábamos, de hecho, que el proceso de Eldan era una cosa que era muy bonita, la idea del esquema de Eldan se terminaba, porque nosotros no fuimos capaces de hacer nada. Además, había otra cosa importante. La conjetura KLS implica la conjetura del hiperplano y daba como mejor constante para la conjetura del hiperplano n elevado a un cuarto, que es exactamente lo que se obtiene por otros procedimientos. Aunque moralmente estábamos pensando, no, si debe ser falsa la conjetura, si el n elevado a un cuarto debe ser el tope, porque aquí ya parece que no se puede hacer nada más después de todo lo que he dicho. Bueno, pues esto es la forma de decirle a los jóvenes, aunque parezca que no se puede, se puede. Claro, hace falta que venga un tío diferente y dé otras ideas. Que no sé si estará bien o mal, supongo que estará bien, pero que es muy interesante. Él, fijaros lo que demuestra. Procedimiento inductivo, dice. Supongamos que he demostrado n elevado a un cuarto. Dice, y supongamos que entre 1 y n, esto es mayor que 1 partido por una constante por n elevado a un cuarto. Entonces, este exponente beta sería en este caso un cuarto. Entonces, puede demostrar de una manera modificando las demostraciones que he hecho antes, la parte esa de la acotación de la traza, con una acotación más fina, utilizando un resultado de Eldan y, ¿cómo se llama este? Bueno, otro matemático francés que ahora no me acuerdo, que dice que la traza tiene valores propios mucho más pequeños de lo que uno podía pensar. Se puede llegar a mejorar y se llega a esta expresión, que si uno lo mira así no dice nada, pero que si lo miramos, lo que he dicho antes, cuando beta es un cuarto, que es lo que se sabe, entonces Q vale 5, entonces la expresión que sale aquí es que la constante es más pequeña que n elevado a 9 partido por 40 al logaritmo de n y por 5. Fijaros que 9 partido por 40 es menor que un cuarto, porque es 10 partido por 40. O sea, ha mejorado. Claro, mete un factor logaritmo y mete una constante 5. Ahí está la dificultad, porque luego esto lo itera. Luego ahora parte de esta situación y lo itera. Pero claro, el problema de iterar es que conforme vas iterando, aumentan logaritmos, aumenta la constante. Lo que pasa es que él es muy hábil. Yo la verdad es que no le llego a mirar con detalle. Llega a poderlo quitar y él, o sea, pasa de un cuarto a esto, pero con una constante, y él a base de darle más vueltas, que yo no entiendo porque todavía no he estudiado con detalle, pues consigue demostrar que es lo que decía.
Raíz cuadrada, logaritmo de n partido por logaritmo de n, es lo que saldría ahí. Bueno, y eso era todo. No sé si os he cansado. Si hay alguna pregunta, encantado. Bueno, y otra vez, para los que no estaban al principio, feliz Navidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias por la charla, por desbrozar todo el... Bueno, desbrozar no tanto como desbrozar, no está muy claro, pero bueno. ¿Cómo lo hace este hombre, no? Sí. ¿Hay alguna cuestión, comentario sobre...? Tenéis el micrófono, podéis vosotros mismos daros sonido. Si hay alguna cuestión. Yo tengo una. Entonces, si he entendido bien, el momento clave donde se juntan o se separan según veas las dos demostraciones es en el hecho de considerar la traza a la P a la 1 partido por P. Eso es. En ese momento es donde se juntan o se separan las dos demostraciones, entiendo. Sí. Y dices que, bueno, por lo menos lo has citado de pasada, también ese es el punto donde esta nueva idea enfoca, Sí. aparentemente. Sí. Vale. Es que él hace una acotación de esta proposición que he puesto aquí, lo voy a poner más fina, hace una cosa más fina. Esta es la que él mejora. Eso es, esa es. Esta es la que él mejora. Dependiendo cómo sea T, él es capaz de mejorar esto. Pero parte, la primera línea, diferencial de traza a la P igual a... ese es el punto de partida. Esa igualdad, ese es punto de partida. Sí, se sabe eso porque se puede hacer los cálculos y es eso así. Sí. Esto es una igualdad, eso es cierto y ya está. Y ahora, mira, hay que acotar. La V sub te parece que es inmejorable y la delta de T, pues eso es lo que hay que mejorar. Vale. Nosotros intentamos poner otros exponentes, saber qué pasa con 3, qué pasa con tal, y no hay forma de mejorar esto. Pero es una cosa muy sorprendente porque es como un proceso de interpolación que para un instante da un cuarto n elevado al cuarto y por tanto sale una constante que no tiene nada que ver con n elevado al cuarto, que es sigma n logaritmo n. Y dices, ¿cómo puede ser? Habría que poder interpolar el medio. Bueno, pues lo pusimos con tetas, hemos hecho con tetas cálculos y aparece ya todo peor. Es decir, es como una curva que llega a dos alturas y están los dos, o sea, es una curva que viene, baja y sube a otra distancia, no sabes si mayor o menor, y los demás, para cualquier valor de teta, es peor. Pero salían cosas muy distintas de naturaleza. Como una sale n elevado a un cuarto por un lado, es cuando se toma exponente 0, y cuando se toma exponente 1, y sale sigma n logaritmo que no tiene nada que ver con n elevado a nada. ¿Entiendes? Sí. Ese es el asunto. Y entonces intentando darle vuelta a decir, este método no va a ningún sitio, esto lo digo yo moralmente. Esto va a YouTube y no me gusta mucho, pero bueno, creíamos que este método había que tirarlo y pues no, hay que tirarlo. Hay que seguir profundizando en este esquema porque da una mejora que es muy potente, ¿no? Mejorando esto. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bueno, pues si no, muchas gracias de nuevo, Jesús, y a todos los participantes. Ahora sacaríamos una copa de champán que no tenemos y brindamos, pero en fin, otro año será. Que podamos estar todos otra vez. Gracias, Jesús.